¿Cómo le va? Bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Aquí estamos en el centro de la ciudad de Santa Fe, en lo que se conoce como el Parque Alberdi. Usted puede ver atrás de nuestra presentación de programa unas obras que se están llevando a cabo en este pulmón de la ciudad. Un pulmón más que nunca, ¿no? Porque la ciudad se fue extendiendo y gran parte del movimiento urbano pasa por este lugar. Enfrente está el centro comercial, lo que era el puerto, estamos muy cerca de la peatonal. Este es un lugar donde transitan muchísimos autos, donde transitan muchísimos camiones, además porque es el acceso a una de las rutas. El Parque Alberdi funcionó durante mucho tiempo, lo sigue funcionando, aunque de alguna manera mutilado, como un pulmón en la ciudad. Y desde hace un par de meses es un conflicto urbano. El año pasado una ordenanza aprobó y proyectó en este lugar cocheras semienterradas, semisoterradas. No son al ras de la calle, pero tampoco son en el subsuelo. Ese proyecto fue aprobado por el Consejo Deliberante y a partir de allí trajo una serie de inconvenientes, como dos grupos. Por un lado, un grupo de ciudadanos de la ciudad de Santa Fe preocupados por diferentes cuestiones, por la cuestión ambiental y también por la defensa del espacio público. Por otro lado, el gobierno de la ciudad que dice que es necesario esta obra y que además no afectaría en lo ambiental, en lo ecológico y tampoco afectaría el espacio público. De eso vamos a hablar hoy. Tendremos algunas voces que usted podrá escuchar, pero como lo solemos hacer, comenzamos el programa visitando una de las luces del semáforo, la noticia peligrosa, la noticia que nos alarma. Primera luz del semáforo, la que dice peligro, la luz roja. Una enfermera del Hospital Garrahan declaró que están recibiendo y atendiendo a chicos que llegan desde zonas fumigadas. La enfermera se llama Mercedes Méndez y denuncia que ellos hacen todo en base a los testimonios de los pobladores y, claro, de los niños que llegan enfermos. Esta enfermera declaró que son 12 millones las personas que están siendo atendidas desde hace mucho tiempo y que no puede ser que las autoridades todavía no se hayan hecho cargo de nada. Señala además que la mayoría de los niños que se hacen tratar a causa de este flagelo llegan de zonas rurales, pero también de zonas urbanas que se encuentran a 10 cuadras de lo que ellos consideran campo. Mercedes denuncia que no es verdad, que lo que se tira no es veneno en relación a algunos dichos de autoridades y señala que se tiene más en cuenta la enfermedad que la prevención y que eso claramente conlleva una mayor demanda económica. Mercedes lamenta que desde el Hospital Garrahan no se puedan dar respuestas y es por eso que está iniciando la Universidad de Rosario charlas en un congreso de salud social ambiental. Por último, la enfermera del Hospital Garrahan declara que si bien la muerte es una de las consecuencias del consumo de los agrotóxicos, las enfermedades crónicas son tal vez las que impactan más lentamente en el organismo y son las que producen un deterioro silencioso. Mercedes Méndez pide a gritos que por favor, tanto desde la parte del Hospital Garrahan como de los niños intoxicados, puedan obtener respuestas o soluciones por parte de las autoridades. Ahí pasaba la luz roja y Emiliano Cosuti planteándote esta información del Hospital Garrahan en Buenos Aires y la enfermera Mercedes Méndez, Meche como la conocemos, desde hace años viene batallando y hablando sobre la cantidad de enfermos, sobre todo chiquitos, que entran al hospital público producto de la fumigación. Entramos en el corazón del programa, primera voz, primer testimonio. Cuando se habla de este conflicto, del conflicto del Parque Alberdi, se suele separar lo ambiental del espacio público. Y en realidad cuando hablamos del espacio público, también hablamos de lo ambiental, también hablamos de lo ecológico. Nada puede ser peor que limitar los campos, que limitar los espacios. Les decía, la primera voz es de uno de los asambleístas de defensa del Parque Alberdi y nos va a relatar la historia, cómo comienza este conflicto. Bueno, el conflicto del Parque Alberdi comienza el 8 de junio
cuando a partir de una mateada que tuvo inicio precisamente en esta escalera mecánica, ahí nos informamos de lo que estaba pasando con el Parque Alberdi. Hasta ese momento había muchísimos vecinos, entre los que me incluyo, que no estábamos al tanto de qué es lo que estaba pasando detrás de estos chapones. Recién entonces, ese 8 de junio, es que cuando nos llega la información y al poder acceder a través de la escalera mecánica y conocer qué era lo que estaba pasando atrás de los chapones, ahí surgió la indignación y se convoca a una segunda mateada que se hace el 14 de junio, donde la convocatoria fue mucho mayor que al principio, y recién ahí, cuando estábamos todos los vecinos, conversamos entre todos qué es lo que podíamos hacer para evitar que lo sigan destruyendo y para defenderlo. Fue entonces que se acordó entre todos los vecinos ingresar al predio y generar un acampe. Es decir, podemos decir que técnicamente el conflicto a partir del 14 de junio empieza a emerger como tal. Pero tenemos que tener en cuenta que previamente, entre el 8 de junio y el 14 de junio, hubo una actividad que se hizo un bloqueo con 2 asambleístas, y podemos decir que ese bloqueo también se considera como el inicio del conflicto, porque fue el momento a partir del cual se genera una oposición física a lo que era esta idea de generar cocheras con el parque. Entonces tenemos que como fecha significativa fueron el 8 de junio, donde es la primera mateada, entre el 8 y el 14 de junio que se hace el bloqueo al portón de entrada, el 14 de junio que es cuando como vecinos autoconvocados decidimos entrar al parque y generar el acampe, y después la semana sucesiva es cuando se se conforma la asamblea, que en principio no tenía nombre, y después de las conversaciones es que decidimos llamarnos a nosotros mismos como Asamblea Ciudadana en Defensa de lo Público. Otra voz, una voz femenina ahora, otra asambleísta, se llama Martina. Martina nos va a expresar su preocupación, no solo la de ella, también la de muchísimos otros asambleístas y ciudadanos que no necesariamente participan de la asamblea, pero que también están preocupados por el espacio público, por un lugar que nos pertenece a todos, por la plaza, como decían los griegos, ¿no? Como lugar de encuentro, como lugar donde los ciudadanos, los habitantes, vamos a recrearnos, a dialogar, a manifestarnos, a expresarnos. Martina va a hablar del espacio público. Lo que seguramente coincidimos es que la preocupación ciudadana es un valor. Es muy noble que los ciudadanos puedan movilizarse, porque cuando un pueblo, una comunidad, una ciudad se moviliza, quiere decir que es una sociedad mucho más madura, mucho más sana. En este caso, Martina justamente nos va a hablar sobre su preocupación porque se pierde el espacio público, según su mirada, se pierde el espacio verde, pero también, y me parece importante centrarse en esto que nos va a contar en segundos Martina, se pierde cuando no se moviliza, cuando no se reclama, se pierde fundamentalmente la capacidad que tenemos los ciudadanos de decidir sobre nuestra propia vida. Bueno, como Asamblea Ciudadana en Defensa de lo Público, justamente se conforma esta asamblea como una lucha que busca recuperar los espacios públicos que están perdiéndose en Santa Fe, sobre todo, bueno, que comienza con el Parque Alberdi, pero quizás nuestra mayor preocupación sea justamente el de que un espacio público sea concesionado a una empresa privada, y esto no significa una parte del espacio público, sino todo un parque, toda la extensión de un parque se va a destruir para construir cocheras semisoterradas, que eso significa que están por abajo y también están por arriba. Eso significa que afecta visualmente todo lo que conocíamos como el parque. Se destruye todo el arbolado que va a estar sobre la extensión de esta cochera, sin hablar, digamos, de lo que significa perder un arbolado, que es perder un pulmón, que es perder un centro de absorción del agua de lluvia, teniendo en cuenta que Santa Fe es una ciudad que se inunda por lluvia. Y bueno, se pierde básicamente nuestra capacidad de ciudadanos también de tomar decisiones sobre lo que, sobre las decisiones políticas. Básicamente este es un proyecto que jamás tuvo ninguna licencia social, porque en ningún momento se consultó a la ciudadanía qué es lo que se quiere hacer con el espacio público que nos pertenece a todos y a todas. Y básicamente ese es nuestro reclamo, por el espacio público, por los espacios verdes, por lo que se está perdiendo y por lo que perdemos como ciudadanos.
Esa era Martina y tiene un cierre interesante, además de la defensa del espacio público, además de la necesidad de expresar su acuerdo, pero también su desacuerdo. Martina va a ir un poco más allá, porque lo que va a expresar es su preocupación sobre el avance de emprendimientos privados sobre el espacio que nos pertenece a todos. Y como muchas veces, cuando aparecen estas voces, algunos la critican de exagerada, va a poner un ejemplo que nos parece muy interesante, que es el ejemplo de la peatonal San Martín, un espacio que nos pertenece a todos, pero que de repente, para hacer algún tipo de actividad, hay que pedir permiso a una asociación. Uno cuando viaja a otras ciudades extraña que en la peatonal de nuestra ciudad no pueda haber espectáculos musicales, artesanales, culturales, como sí existen en otra ciudad. ¿Por qué? Porque aunque parezca una locura, una peatonal, un espacio que nos pertenece a todos, para poder hacer algo siempre hay que pedir permiso a quien regentea, a quien está al frente de esta asociación. El hecho de que se concesione un espacio público significa que se privatiza, o sea, lo podrán maquillar como quieran, le podrán poner el nombre de plaza, podrán hacer todo lo que quieran arriba, pero ese espacio está privatizado, porque se cede un terreno a una empresa que lo va a explotar económicamente. Entonces, arriba de ese terreno va a quedar una plaza, sí, pero tiene un dueño esa plaza, porque justamente tiene la concesión a 30 años. Esa empresa durante 30 años va a hacer lo que quiera con el parque. Entonces, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la peatonal San Martín, que es un espacio en el cual nosotros como ciudadanos no podemos hacer lo que queramos, por más de que sea una calle, por más de que sea una peatonal. Si necesitas volantear, te piden un permiso. Si necesitas hacer un espacio, qué sé yo, una actuación, algún evento artístico, tenés que pedir un permiso. Entonces, sí, bueno, vamos a tener la plaza, la vamos a poder usar, pero ¿a quién le tenemos que pedir permiso? Hasta aquí este primer bloque de Onda Verde. Como ve, un programa quizá más polémico que otros a partir de lo que estamos escuchando. No se vaya, nos queda mucho todavía por recorrer, mucho por compartir. Comenzamos este segundo bloque de Onda Verde, un programa hoy donde estamos hablando del Parque Alberdi, de un espacio público, un espacio ambiental, donde existen claramente dos sectores. Vamos a seguir hablando, tenemos más voces, pero el segundo bloque lo abrimos con la segunda luz del semáforo, la luz amarilla, esa noticia que no nos preocupa, pero que tampoco nos alegra. Está ahí, ¿no? A mitad de camino, segunda luz del semáforo, detenerse, luz amarilla. Argentina cuenta con 113 especies de aves en peligro. En el año 1982, la Asociación Aves Argentinas declaró el 5 de octubre como el Día Nacional del Ave. Esta fecha apunta a promover la reflexión y la acción concreta relacionada con la protección de estos vertebrados. Según la Asociación Ornitológica del Plata, de la década del 90, que eran 80 las especies que se encontraban en peligro, actualmente son 113, ascendió el número de especies que se encuentran amenazadas en nuestro país. Actualmente los investigadores están realizando estudios para poder recategorizarlas nuevamente. Esto permitirá arrojar mejores datos sobre las aves que existen en nuestro país para poder preservarlas y conservarlas. Tener en la agenda un Día Nacional del Ave es el puntapié inicial para comenzar a generar conciencia sobre la situación de estos vertebrados en nuestro país a través de los medios, de las escuelas y de todos los ámbitos cotidianos. La luz amarilla, ¿no? Estábamos ahí a mitad de camino entre la noticia que nos preocupa y la noticia que nos alegra. Pero en este segundo bloque del programa vamos a seguir hablando de lo que hoy nos convoca, que es el conflicto que ha tenido el Parque Alberdi. Presentamos una nueva voz, se llama Mario, también pertenece a la asamblea. Y Mario va a hablar
de lo histórico, de lo que se perdió. Atrás mío están las obras de lo que van a ser las cocheras semienterradas que van a funcionar aquí donde antes estaba el Parque Alberdi. Si se puede ver, va a ver que ya la escenografía se ha modificado, se ha cambiado. Obviamente es maniqueísta quizás presentar esto así porque están las obras en construcción. Pero Mario, como tantos otros, está preocupado por eso que les decía que se perdió. Los valores históricos, árboles muy añejos, la pérgola, algunos bancos que tenían varias décadas. El patrimonio histórico de la ciudad, va a decir Mario, se ha perdido y eso le duele a él y seguramente a muchas otras personas. Sí, perder ya se perdió todo lo que es histórico, porque por más que después lo vuelvan a reponer similar o parecido, no es lo que estaba. Vos acordate que esta plaza tiene 80 años. Entonces, por más que se haya reformado en ciertas oportunidades, lo que se perdió como los árboles. Los árboles que se han matado acá, porque se han matado, tenían más de 80 o 100 años de vida. Yo creo que la realidad es que todo lo que se pueda hacer nunca va a devolver en su estado original a la plaza. A lo mejor se podría mejorar en el caso de recuperar la plaza de vuelta, que se saque esto que se está haciendo y bueno, se haga una plaza más moderna, pero lo destruido está. Esto no tiene marcha atrás. Ya los árboles no están, las pérgolas no están, la estatua de la madre no está, tampoco está el mástil. Hay muchísimas cosas que se han perdido acá. Inclusive este parque había sido concesionado en una época a la Casa Cuna, en el cual le daba de vivir a un parque de diversiones. Después hubo un montón de cosas, hubo artesanos, hubo vendedor ambulante, los cuales la municipalidad los retiró de acá y los llevó a 3 cuadras acá, pagando un tremendo alquiler que lo seguimos pagando todos nosotros los santafesinos porque decían que quedaba mal y ahora resulta que esto queda bien. Una plaza de 2 metros de altura me parece que no queda bien en ningún lado. Esto no sigue ninguna norma real de lógica, ni siquiera arquitectónica. Yo no soy arquitecto ni nada por el estilo, pero yo creo que ver un murallón en algo libre de 2 metros de alto no te permite ser libre. O sea, vos vas a venir por calle Rivadavia y no vas a ver más el puerto. Se cambió la escenografía, algunos árboles ya no están. El gobierno de la ciudad dice que esos árboles no se perdieron, que se trasplantaron o que se trasplantarán. La pregunta es, ¿un árbol añejo que vivió muchísimo tiempo en un lugar puede trasplantarse? Yo no he visto ningún árbol trasplantado que logre sobrevivir, no de estas dimensiones. Inclusive si vos en estos momentos mirás adentro, ves que le están cortando las raíces a los árboles que están ahí, que según ellos van a quedar, y yo no creo que esos árboles tampoco se salven, o si se salvan a quedar deteriorados, porque cortarle la raíz a un árbol es como cortarte un brazo o una pierna a vos. Sabés que no vas a hacer lo mismo, vos no tenés la misma fuerza desde el momento que te está faltando una parte tuya. Seguimos con Mario. Mario también habla de la lucha de estos meses aquí en el Parque Alberdi. Un irrespetuoso recorrido, hablará de movilizaciones, abrazos, festivales, espectáculos artísticos y culturales, todas manifestaciones urbanas y ciudadanas expresándose en contra de un proyecto y en defensa de este espacio. Y nos va a hablar también de la batalla o el mecanismo legal, del recurso de amparo que se presentó también en los tribunales de Santa Fe, presentado por los abogados del CEPRONAT, el Centro de Protección a la Naturaleza. Jurídica que hizo el CEPRONAT, que es el Centro de Estudio de la Naturaleza, la cual la escuela rechazó, y también la Cámara. Sabemos que la rechazan por un tema político personal. El juez es parte de esto. El juez es parte de este gobierno, entonces no es lo mismo. Y después hicimos la presentación en las cámaras, en la Cámara Legislativa. Pedimos el juicio político al señor Galassi porque él le cedió parte de los terrenos de esta plaza que son de la provincia a la municipalidad como si fuera cualquier cosa, y eso infringe toda la ley, porque estos terrenos fueron cedidos hace muchísimos años a una empresa, fueron vendidos a una empresa por un gobernador y tuvieron que pasar por las cámaras legislativas para poder hacerlo. Como esa empresa no logró hacer su objetivo, que era un hotel, se devolvió otra vez a la provincia con escrituras públicas que siguen siendo de la provincia. Y según
según Galassi, dice que esto puede estar usurpado por la municipalidad, por ende tiene derecho a utilizarlo. Y nosotros sabemos que eso no es así, porque por más que esté usurpado por la municipalidad, si no tiene los papeles, la escritura marca que es de la provincia, y la provincia es la dueña de los terrenos, y esa es la parte donde nosotros estamos cuestionando al señor Galassi y a todo el sistema, porque esos terrenos no son de la municipalidad, no se pueden hacer cocheras en ese espacio. Para cerrar este tramo y este bloque, vamos a adentrarnos en otra de las esferas, de los laterales de este problema, que es lo que generó un debate en la Cámara de Diputados. Inclusive, como nos va a contar nuestro propio entrevistado, hasta hubo el intento de llevar a cabo un juicio político al ministro Galassi. Inclusive se logró que los diputados sacaran media sanción de un pedido de detención de esta obra por ese tema, lo cual no se ha acatado. Creo que se va a tener que llevar a la justicia, lo van a tener que llevar los legisladores, porque en este caso le corresponde a ellos. Yo igual estamos insistiendo nosotros con el pedido de juicio político a Galassi, porque ningún funcionario de ninguna parte tiene el poder de regalar algo que no es de él. Nos adentramos, vamos avanzando, caminando y llegamos al tercer bloque de nuestro programa de hoy y lo abrimos con otra de las luces, la luz verde del semáforo. El pasado 21 de octubre, el gobernador de la provincia de San Luis, Claudio Poggi, firmó la adjudicación para la construcción del primer barrio bioclimático de la provincia e incluso del país. Los hogares están destinados a 33 familias y podrán tener calefacción por colector solar e incluso se podrá inyectar energía a través de paneles fotovoltaicos. Además, se contará con la separación de residuos entre secos y húmedos y las viviendas estarán ubicadas en un lugar estratégico para un mejor asoleamiento. Además de esto, se podrá contar con cobertura vegetal. Además, para que las viviendas se integren al tejido urbano sin incidir en el cambio bioclimático, se pensó que las calles tengan un trazado particular para una menor densidad vehicular. Según expresó la ministra de Medio Ambiente, Dayana Issa, este método ofrece una mejor calidad de vida para las familias, con mayor confort, pero sobre todo cuidando el medio ambiente y los recursos naturales. Desde hace tiempo algunas manifestaciones populares se fueron vistiendo de creatividad. Ya no solo se habla de cortar calles, de quemar cubiertas, hay otro tipo de manifestaciones, como que los reclamos se fueron buscando algunas maneras de expresarse que quizás molesten menos al semejante y por otro lado generando o abriendo un abanico de hechos más creativos. Es lo que pasó en el Parque Alberdi, ¿no? Hubo manifestaciones, hubo proyecciones de películas, hubo gente que vino a cantar, hubo un acampe y hasta hubo abrazos. Si mal no recordamos, hubo 3 o 4 abrazos. Ciudadanos que se estrecharon de las manos y abrazaron al parque, como diciendo, esto es lo que queremos, esto es lo que abrazamos y lo cuidamos para nosotros. Esa es una parte del reclamo, pero los asambleístas nos van a contar que además de todo eso que continúan, porque acá sigue habiendo asambleas, abrazos y demás manifestaciones artísticas, hasta chiquitos de escuelas que vinieron a pintar y pusieron sus dibujos en árboles, esa es una parte del reclamo. La otra parte del reclamo es quizás la más política, la más legal, es la parte del reclamo que ellos, los asambleístas, continúan batallando. Bueno, hoy estamos haciendo diversas actividades culturales, como por ejemplo el lunes pasado se generó un cuarto abrazo al Parque Alberdi. Nosotros seguimos insistiendo en cuestiones administrativas, en las cuestiones legales, como decía mi compañero,
Hemos presentado cartas a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los concejales, para que se expidan sobre su opinión acerca de este tema. También hemos logrado que a través de nuestra lucha el Poder Legislativo, o sea, los diputados hayan sacado el proyecto de resolución número 29.424, que ratifica que los terrenos son de la provincia y que le insta a la municipalidad a cesar las obras. Y nosotros como asamblea seguimos apostando tanto a lo político como a lo legal como a lo social, que ese también es un tema muy importante porque nosotros seguimos manteniendo contacto con los vecinos, hacemos charlas, por ejemplo, todos los sábados en la San Martín. Nosotros apostamos al espacio público, apostamos a seguir teniendo contacto con la persona que vive al lado nuestro, con la persona de otras partes de la ciudad. Entonces, básicamente es eso, la asamblea va a seguir por todos los medios posibles hasta que esto frene, y ese es nuestro objetivo, que se frenen las obras. Y vamos a detenernos entonces en esto último que escuchábamos recién, en el recurso de amparo que se presentó en los tribunales de Santa Fe y que finalmente el juez falló en contra de ese recurso de amparo. Y como pudimos ver en la escenografía del trabajo de hoy, las obras continúan. La pregunta entonces era necesaria, era indispensable. ¿La batalla se perdió? A partir del recurso de amparo que presenta el CEPRONAT, que pedía cesar las obras, a partir de que fallan a favor de la construcción de cocheras, hasta este momento no han cesado, digamos, porque tienen el aval legal judicial para seguir haciéndolo. Nosotros pensamos que no, que ese aval, bueno, es relativo porque, como estábamos comentando, no tienen el poder sobre una parte del terreno, que es un tercio del terreno, que es de la provincia. Entonces siempre es relativo, pero ahora lo que vendría sería una nueva acción judicial si nosotros quisiéramos pararlo. No, la lucha por el Parque Alberdi va a continuar y va a seguir hasta que veamos que las obras frenaron y hasta haber recuperado el espacio público que es de todos. Hablamos con todos los asambleístas y fundamentalmente con Martina. Martina en parte va a coincidir con nosotros, pero va un poco más allá, porque Martina nos va a alertar sobre los mecanismos que también tienen nuestros representantes para poder democratizar mucho más las decisiones, como por ejemplo las asambleas públicas. Sí, por un lado hay un desinterés bastante grande por parte de la sociedad, por ejemplo, a saber qué están haciendo nuestros representantes. Quizás esto nos sirva como a nosotros como experiencia para estar más al tanto de lo que está pasando, por más de que justamente si son nuestros representantes tendrán que avisar con tiempo, tendrían que hacernos saber, tendría que haber salido mucha más publicidad de lo que salió, porque por ejemplo los folletos que estaban entregando sobre Nueva Plaza Alberdi, que eran los folletos que estaba entregando la municipalidad, se empezaron a mostrar justamente después de que sale el conflicto, después de que está el acampe, o sea, la publicidad viene después de que se les vino encima el conflicto social. Entonces nosotros pensamos que si se pudo invertir tanto en avisar ese proyecto una vez de que ya surgió el conflicto, ¿por qué no invierten esa plata antes para avisarle? ¿Por qué no le preguntaron a los vecinos qué iba a pasar, qué iban a hacer acá? ¿Por qué no avisaron a toda la ciudadanía? ¿Por qué no preguntaron, siendo que también existe una ley que es provincial que habla sobre que cualquier proyecto que pueda afectar la salud de los habitantes, que pueda afectar el ambiente, tiene que sí o sí generar una instancia de audiencias públicas? Eso tampoco se generó nunca y no sé si hay casos en Santa Fe en los que alguna vez haya pasado esto de audiencias públicas. Entonces las herramientas existen, lo que no hay es un interés, primero del gobierno de hacernos saber y segundo de nosotros que nos tienen acostumbrados a esto, justamente a que ellos se manejan así, nosotros tenemos que acatar, si nos quejamos nosotros somos los ocupas, nosotros somos los ambientalistas. Y realmente hay una preocupación muy grande respecto a esto y me parece que a través del conflicto, por ejemplo, con el Birri, con Playa Norte, con el Parque Alberdi, se está empezando a movilizar de nuevo a la sociedad, se está empezando a generar una nueva conciencia social de saber quién es mi vecino, mi vecina, de empezar a vernos las caras de nuevo y justamente empezar a hacer actividades como las que realizamos nosotros en espacios públicos abiertos para que la gente vuelva a verse las caras. Hasta aquí llegamos, este fue el programa de hoy. Nos parece que humildemente dimos un paso adelante. ¿Por qué dimos un paso adelante? Por varias cuestiones. La primera de ellas, por esta, para nosotros, error de separar los temas. El espacio público, lo ambiental, lo ecológico, no son tres rincones separados, son vasos comunicantes. Pero por otro lado, en este momento político donde parece que hay que pararse de un lado o del otro y no puede mirarse las situaciones desde algunos grises que siempre nos hacen crecer, planteamos este conflicto, un conflicto que evidentemente como ciudadanía nos ha separado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que aprovechamos políticamente el programa para estar de un lado o del otro? No, un programa de televisión, el periodismo en general, lo que debe hacer es poner el micrófono, poner la cámara
en el lugar donde está el conflicto. De la misma manera que cuando fuimos al gimnasio de Azoim y allí estuvimos con la Ecoferia, ese muy buen emprendimiento que lleva a cabo el gobierno de la ciudad con escuelas, con productores orgánicos, con institutos terciarios y secundarios, y estuvimos allí con la cámara diciendo, mirá qué bien. También estuvimos en el Parque Alberdi con otra parte, con otra esfera del conflicto. Nos parece que esa es la misión, la función del periodismo, y en esto estamos, intentando crecer. Ojalá que haya servido también para poder crecer más y poder alimentar algunos grises, y con esta ilusión, esta esperanza, lo invitamos a compartir un nuevo programa la semana que viene. Gracias por todo, hasta entonces. Como Asamblea Ciudadana en Defensa de lo Público le decimos que sí se puede recuperar el Parque Alberdi, porque sí estamos haciendo todas las actividades, todas las acciones que podamos para recuperarlo, porque es un espacio que consideramos legítimo que toda la sociedad recupere, como santafesinos y como santafesinas. Y también digo que sí se puede involucrarse más, sí uno puede empezar a preocuparse más por lo que está pasando en Santa Fe, por lo que le está pasando al vecino. Se puede involucrarse sin ni siquiera estar en un partido político, porque viste que mucha gente le tiene mucho miedo a esta cuestión del partido político, de si me meto, si no me meto, que si quedo pegado o no quedo pegado. No, hay vecinales, hay asambleas como la nuestra que puede participar cualquier persona. Realmente necesitamos que volvamos a involucrarnos. Sí, mi mensaje a la ciudadanía es que sí se puede participar activamente de aquellas actividades donde nos sintamos verdaderamente protagonistas de la ciudadanía. Tenemos que tener presente que se puede generar ciudadanía participando activamente, ya sea desde las instituciones barriales, desde cualquier movida solidaria que pueda llegar a nuestro alcance, a nuestros oídos. Sí se puede participar activamente, como lo dije en un momento, y sobre todo mi mensaje es que sí se puede decir que acá estamos defendiendo un Parque Alberdi y vamos a estar defendiendo todos aquellos espacios públicos y todas aquellas situaciones donde consideremos que sea ilegítimo el accionar, en este caso municipal.